Hey, buenas, ¿qué tal? Voy a ir directamente al grano. El Señor me puso sobre el corazón de hablar acerca de una ceguera um, espiritual, también en el cuerpo, que hay tanto en España como en Europa, porque es lo que estoy viendo en diferentes partes, diferentes movimientos y diferentes iglesias. Um, Es importante entender que nuestra lucha, como habla la Biblia, en Efesios 6, es espiritual. Y para tomar dominio y conquistar pueblos, ciudades, países, hace falta mucha oración y ayuno. Me gustaría explicar un poco, muy rápidamente, de la iglesia que vengo, o del movimiento que vengo, y por qué supe ya entonces lo que sé ahora acerca de también un poco la ceguera que tiene España en este aspecto, y lo profundo, lo denso, lo triste que es. Entonces, yo llevo desde el año 2006 aquí en España, estamos actualmente en 2025, o sea que llevo una buena parte de mi vida aquí en España. Yo tengo 29 años. Y me he dado cuenta de que hay un espíritu de quizás un poco de soberbia en países europeos, um, Estados Unidos, sobre todo esta parte, ¿vale? Poco Australia, cuando se piensa en el resto del mundo. Hay un espíritu y un pensamiento de somos muy innovadores, esto no lo sabía nadie, um, y eso no es así. De hecho, en vuestras películas se intenta transmitir eso, ¿no? Si, por ejemplo, si es algo en Estados Unidos, pasa algo en Estados Unidos y ya está, y no pasa en el resto del mundo. En España veo un poco lo mismo. Hay como una obsesión y un enfoque de que el mundo revuelve alrededor de lo que pasa en España, y no es así. Y esto se está llevando también al reino de Dios, en el pensamiento de las cosas que estamos viviendo ahora, los milagros, sanidades, todo esto, sobre todo si pasa en España o pasa en Francia o en Estados Unidos, y mucha gente venir al Señor, ¿no? Hay un rápido pensamiento de pensar y caer en la farsa de que esto solamente está pasando aquí y ya está. No, de hecho, la realidad es que estos países, sobre todo países europeos, norte de América, y muchos países asiáticos, la realidad es que son los últimos en llegar a la realidad de la grandeza de Dios. Sí que es cierto que ha habido una religiosidad profunda, pero la realidad de que Dios puede sanar, echar fuera demonios y levantar a los muertos está llegando un poco tarde a esta zona, sobre todo por esa ceguera. La ceguera también viene atribuida un poco por el dinero. Se ha entrado en esta mentalidad falsa de que el dinero puede significar algún tipo de superioridad mental y éxito, mientras sabemos que el príncipe de este mundo, que es Satanás, eso es su moneda, ¿no? El dinero físico. Pero el dinero espiritual, aquí falta bastante, y el dinero espiritual es oración y ayuno. Entonces sí, es verdad que en los países europeos, en España, hay dinero, pero hay mucha pobreza espiritual. Y además hay una falta de entendimiento de que este dinero físico, si el príncipe de este mundo es Satanás, no viene de ganársela muy dignamente y honradamente. Si se mira en el trasfondo de este dinero, hay mucho robo, mucha corrupción, y además el dinero se va incrementando porque por una práctica muy fácil, que es la de sacrificar bebés a Molec, ¿no?
De hecho, la ceguera es tan profunda que el pecado se legaliza y se normaliza y se acepta y se defiende. Eso no son las cualidades de un país o una zona con claridad. Eso es una necedad muy profunda. Nigeria, a día de hoy, 2025, no ha legalizado el aborto. Eso os tiene que dar a entender que en esta locura, en este país de 40 millones que aparentemente se creen 400, la ceguera es más profunda de lo que parece. Tened en cuenta que Nigeria es uno de los países más poblados del mundo, definitivamente el más poblado de África, con 250 millones de personas. Eso es prácticamente la población de todo Estados Unidos. Entonces no estamos hablando de un paisillo de nada. Pero esto pasa también en el continente africano, ¿no? Vemos que hay una pausa, una no consideración en muchas prácticas que se están haciendo aquí. Aquí se está legalizando mucho tema LGTBI, todo esto, y eso en África aún no está pasando. ¿Por qué será? Quizás es porque de dinero físico no hay mucho, de dinero espiritual sí. Eso también es atribuido a que nosotros vemos la brujería, Satanás, las falsas religiones como los musulmanes, por lo que son. No lo vemos como, bueno, tal, es que estamos avanzando como sociedad. No, lo vemos por lo que es. Y al verlo por lo que es, se ha tratado a toda una región de caciques, de lentos, de personas que aún no han llegado ahí. Ahí es donde está la ceguera. La ceguera es pensar que el dinero que tenéis aquí significa una buena vida o mejores condiciones de vida. La verdad es que no. ¿De qué te sirve vivir en la riqueza si luego vas a arder durante una eternidad en el infierno? ¿De qué te sirve? Ah, sí, bueno, es que tengo una muy buena educación ¿de qué te sirve? Sí. Si tu educación solamente te va a llevar a que tus hijos puedan decir que se sienten chicas o chicos o no sé qué o no sé cuánto, perros, gatos y... ¿Seguro que la educación te está sirviendo? Entonces voy a hablar un poco acerca de lo que he podido ver durante los años que llevo aquí, en España, y lo triste que me parece, y lo triste que es. Yo cuando llegué aquí a España con 10 años, llegué en tercero de primaria, y me hicieron, recuerdo, tenía que entrar en cuarto de primaria, por lo menos por la educación nigeriana, y me hicieron hacer tercero. No pasa nada. Recuerdo las primeras clases de tanto sobre todo matemáticas. Creo que matemáticas es una buena asignatura para analizar el nivel de una población o de una sociedad. Y yo iba al colegio en Nigeria. Y recuerdo, me esperaba que las matemáticas y el nivel de la calidad de educación fuera igual de complicado o mínimamente similar a lo que hacíamos en Nigeria. Y lo que me di cuenta era que no. En esa clase que estaba haciendo, estaban haciendo cosas en matemáticas que yo había hecho en primero de primaria. Entonces empecé a pensar, que incluso en esa edad, en ese punto, que algo estaba realmente mal. Obviamente yo tenía la dificultad de aprender el idioma, pero con los números, por lo menos aunque fuera a ver los números, dije, vale, si aún están haciendo esto está mal. Mi problema era entender el enunciado, o entender de qué iba y procesarlo. Entonces tampoco es que sacara muy buena nota, pero sobre todo porque estaba aprendiendo un idioma nuevo. Eso es totalmente normal ahora. Y eso también me di cuenta de que eso en tercero de primaria, cuarto de primaria, quinto de primaria se hacía prácticamente lo mismo, solamente un poquito más difícil. Y eso no era lo que pasaba en Nigeria. En Nigeria una vez lo aprendías, se aplicaba y se extrapolaba bastante. No era una pequeña mejora de... No. Todo esto, el avance era muy grande. Lo cual te permitía de verdad absorber, no solamente absorber información a una velocidad más rápida, entender que tenías que estar en constante crecimiento sin
ralentizarte. La educación no funciona igual así, aquí. Aquí es una velocidad todo muy lento, que si no te das cuenta te atonta. Eso es el sistema educativo de España. Habiendo dicho eso, salgo a las calles, ¿no? Empiezo a entender y empiezo a ver cosas como, bueno, es que aquí, bueno, es que yo no creo en Dios. Para una sociedad donde hay menos dinero físico, pero más dinero espiritual, eso es una de las frases más necias que puedes escuchar decir a alguien. Yo no creo en Dios. Esto no es una cuestión de creencia, es una cuestión de realidad. Debería ser, sobre todo si tienes 40 millones de personas. Si estuviera hablando con un grupo de chimpancés que me pueden decir que, oye, pues no saben lo que es un árbol, digo, de acuerdo, pero que a nivel de país pueda encontrarme ya entonces, en 2007-2008, mucha gente que no entienda y no siga a Dios, algo va muy mal. Porque la realidad de Dios, y digo realidad porque es así, es palpable, es fácil, está en las leyes que vuestros países siguen. Porque es algo que ahora es cuestionable. Y de hecho, cuando se empieza a cuestionar a Dios, es cuando se cae en el pozo de la estupidez. En el pozo donde sacrificar a bebés está bien. Y vamos a hacerlo ley. Eso es la mayor tristeza que puede pasar una persona que viene de un país donde la cordura es relevantemente importante. Y esto también lo he llegado a ver incluso en las iglesias de aquí. Recuerdo de mi iglesia, de la que venía, en Nigeria. Esta iglesia se fundó en el 1940 con 9 personas orando. Y claro, empezaron a temblar las paredes del hotel donde estaban porque fueron a orar. Y Dios les dijo de abrir una iglesia, tal. Bueno, todo bastante enviado por Dios. Y esta iglesia se caracterizaba sobre todo por orar, ayunar y los milagros. Ya está. Obviamente todo guiado por el Espíritu Santo. Nada más. No era por las buenas sillas, no era por lo bonito que era el mensaje de no sé qué, no, se te predicaba la Biblia tal y como era. Tal y como era. Y esta iglesia creció tanto, desde los 40 hasta los 90, que tuvieron, y el crecimiento fue tal que tuvieron que irse a un sitio más grande, porque ya no cabían. Y este sitio grande era muy grande, ya en los años 90. El fundador de esta iglesia, pues, viene del mismo pueblo donde vienen mis padres y yo considero que vengo, porque, como se acaba de explicar, Nigeria es muy grande. Y se siguió haciendo lo mismo. Este movimiento empezó no solamente a conquistar una pequeña zona, sino a conquistar el país entero. Entonces esta iglesia, que es la Iglesia Redimida de Dios, no hay sitio donde vayas en Nigeria que la gente no lo conozca. Y esto han pasado unos pocos años. ¿Por qué? Porque no se puede dejar aparte, no se puede dejar de lado lo esencial para conquistar territorios. La oración y el ayuno. Esas dos cosas no se pueden dejar de lado. A la que se dejan de lado, en vez de multiplicación, hay división. En vez de crecimiento, hay decrecimiento. La gente, en vez de venir a Dios, empieza a irse. Que eso sí pasa a nivel de país, es peligroso. Pero hoy en día, 2025, hay países que están creciendo muchísimo porque eso no se deja de lado. Entonces, cuando vi un movimiento aquí en Europa que se llamaba la Última Reforma, porque aparentemente estaban saliendo a las calles, estaban yendo a orar, a sanar, a echar fuera demonios, cosas que para mí eran lo normal y lo natural. Pero mira qué bien, están empezando a hacerlo aquí.
que seguramente ya se estaba haciendo antes, pero este se viralizó porque está empezando a crecer aquí en Europa la realidad de Dios. Pero si tú este movimiento, no lo unes, apoyas, sustentas a nivel de cuerpo con oración y ayuno, y eso es lo que ha pasado bastante con la última reforma, ¿no? Sí que es cierto que empezaron a pasar cosas bastante interesantes, muy bonitas y muy buenas para el reino. Eso siempre es bienvenido, pero falta de oración, ayuno, unidad, amor, ha hecho que no haya tocado el potencial que podía haber tocado ese ministerio. Ese ministerio, desde mi punto de vista, y lo que yo veo espiritualmente, es que estaba enviado pues para tomar el dominio de Europa. Y en sus principios iba así. Tener en cuenta que en Europa no hay tanta gente. Entonces, iba bastante bien. Tener en cuenta que no había empezado incluso esta persecución, esta división de los musulmanes y pues había un poco de margen, un poco de espacio de gracia, donde si se acompañaba este movimiento con mucha oración y ayuno, y también salir a las calles y hacer discípulos, sí, esto podía haber tomado fuertemente Europa. Y a eso viene el núcleo de este mensaje. No hay cuerpo, no hay resurgir, no hay iglesia, no hay movimiento en el reino de Dios que no surja y se aguante con oración y con ayuno. Si debe haber algún tipo de crecimiento, algún tipo de explosión para que vengan miles y miles y miles y miles y miles de personas, será con eso. Mucha oración y mucho ayuno. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y hueso. Para que la gente venga al reino, y mucha gente venga al reino, no es solamente una cuestión de salir a las calles y decirles el mensaje. No, está bien, pero es una parte de ello. Luego hay unos principados, unas tradiciones, eso hay que ir a romperlo en el segundo cielo. Es importante entender que si no hay oración y no hay ayuno, no se rompe y el crecimiento se estanca. Nosotros, en esa iglesia, en Nigeria, la costumbre era empezar el año con un ayuno directo y sin paros de mínimamente 50 días. El que podía ayunar más, pues ayunaba más. En esos 50 días, con ayuno y oración, el Señor ya le decía a cada familia qué quería para el resto del año. Y ahora este año sí te ordenaba. Eso era el pan de cada día. Obviamente cuando vine aquí, pues lo continuamos, porque, bueno, pues encontramos una pequeña congregación de esta iglesia aquí. Pero ¿qué pasa? También es importante entender que si no tienes el idioma, ese movimiento no se puede replicar. Entonces el idioma es muy importante. Ya lo dijo Pablo, ¿no? Yo para los romanos fui romano, para los griegos fui griego. Entonces, si tú vas a un sitio, es importante que para ellos seas, ¿no? Pues, la parte más importante es el idioma. No tanto necesariamente absorber las culturas y vestirte como... No necesariamente. O sea, sí, es importante que te vistas normal, ¿no? Y que no cantes, que no destaques, quiero decir, pero es importante entender que el idioma y que tú te adaptes es bienvenido. Ahora, una vez tienes el idioma y te adaptas, el poder de Dios no conoce de idiomas. La oración, el ayuno, no conoce de personas y gentes. Si en Nigeria funcionó, ¿por qué no funcionaría aquí en España? Eso es muy, muy importante. También, añadiendo a todo lo que estoy diciendo, el problema de la ceguera y el orgullo es que hace que el mundo espiritual sea
muy lejano, ¿no? Y cuando entonces se acerca algo de visibilidad espiritual, si hay ceguera y hay orgullo, se empieza a pensar que somos los revolucionarios, ¿no? Y un poco creo que pasó con el movimiento de la última reforma. Había un poco de orgullo, de es que mira, es que esto, wow, 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 esto está pasando en... Pero es que eso en Nigeria es el pan de cada día. Es el pan de cada día. Entonces ahora estáis viendo que están saliendo noticias de que están matando a muchos cristianos en Nigeria, pues que llevan así mucho tiempo. Es el pan de cada día. ¿Por qué? Porque el poder de Dios también es palpable y es fuerte. Tener en cuenta que cuando tenemos congregaciones y se unen las personas para, no sé, o sea, un evento, y recuerdo, por ejemplo, uno de Reinhard Bonnke, es normal que vengan ahí durante 2, 3, 4 días 1,7 millones de personas, 2 millones de personas, 1,5 millones de personas. Eso es lo normal. Eso es una buena parte de lo que sería la población de España. Pues son en unos días solamente, porque hay un evento aquí acerca de Jesús, venga la gente. Y eso también es porque la lucha espiritual es tan real que tú sabes que Dios es real. ¿Por qué? Porque sabes que todo el mundo conoce la bruja del vecino, o sea, del vecindario. Todo el mundo. En nuestras películas es claro el simple hecho de que hay dos mundos, el de la luz y el de la oscuridad. Eso, desde que yo tengo noción y conocimiento, desde que mi madre lo tiene y desde que mi abuela lo tiene. Entonces, esto ya va de generación en generación. En los pueblos, ya obviamente siempre ha habido chamanes, pero estos chamanes sabían que había alguien llamado el Ledumare, el rey de reyes, el rey de los espíritus, en el que podías hacer malicia y maldecir a alguien siempre que esta persona espiritualmente le faltara o estuviera en culpa. Pues la brujería se la hacía a esa persona, pero ese que fuera justo, ese que seguía a el Edumare, el rey de reyes, pues a ese no le puede hacer nada. Entonces, la gente conocía al rey de reyes. No sé por qué hay una mentira de que el evangelio se llevó desde Estados Unidos. ¿Por qué os mentís? Nosotros ya conocíamos al rey de reyes, conocemos a Jesús. La historia de Noé es tradición africana de la que se habla de casa a casa. Eso. Pero aparentemente aquí, ¿no? Como había esa ceguera y ese orgullo, hay una idea de que, bueno, es que hay partes del mundo que no lo entienden o no lo entendían hasta que se imprimió en los libros. ¿Qué tipo de orgullo es ese? Hay partes del mundo, muchas partes del mundo que lo saben porque al final el mundo espiritual es más real incluso que el físico. Y los sacrificios humanos que se han hecho en todas las tribus y todas las comunidades de personas, pues al final te daban algunos resultados. Los sacrificios de animales también. ¿A quién sacrificaba? ¿A quién presentabas esta ofrenda? ¿A qué espíritu? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, los vikingos. Todo el mundo conoce que los vikingos hacían sacrificios humanos y de animales y todo esto. De ahí vienen los germánicos y luego los germánicos, los de Reino Unido y eso pues se pasa a España, que sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, lo único que pasa es que el dinero físico ciega del dinero espiritual. Ahora, tener dinero físico no necesariamente es un beneficio. Es un hándicap porque te vuelve estúpido. Te vuelve estúpido. Que eso no quiere decir que Dios nos quiera pobres, pero ciertamente hay una realidad de que el dinero físico vuelve estúpido y la gente no empieza a no discernir el dinero espiritual. Pero bueno, volviendo a lo que yo decía acerca del orgullo que puede surgir del movimiento de la última reforma, es la idea esta de, estamos orando y Dios está sanando y echando fuera demonios y tal. Seguro que somos los únicos que lo estamos viviendo y en España
seguro que somos los únicos y en Francia seguro que somos los únicos No, no, no. Eso no es bueno. Porque si empezamos a tratar a todo el mundo así y a tratar ese crecimiento, ese surgir, ese fuego así, se pueden cometer muchos errores. La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y eso es verdad. Si hay un crecimiento, un surgir, vale. ¿Qué pasa en el libro de Hechos? Si en el libro de Hechos todo se acompañaba con oración y ayuno, ¿dónde está tu oración y ayuno? Porque si no hay oración y ayuno y tú intentas levantar muertos, vas a fracasar. No puedes. Si no hay oración y ayuno e intentas regenerar un brazo donde no está, vas a fracasar. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque sentía que algo se le iba del cuerpo, una virtud, un poder. Eso, porque somos como pilas espiritualmente, hay que recargarlo. Y para recargarlo hay que ir a un lugar que se llama el lugar secreto, donde en ese lugar secreto estás tú con el Señor. Al igual que Moisés subía al Sinaí y se pasaba mucho tiempo con el Señor y luego volvía y ¿qué le hacía la cara? Le brillaba la cara. Eso es leche del reino. Eso no es ni carne, eso es lo básico del reino. Entonces, cuando lo básico del reino se ignora, mal. Y eso tristemente también lo he podido ver en varios sitios aquí en España, ¿no? Empiezan muy bien y pam, muy bien. Porque hay la idea de que, bueno, si es de Dios, no puede fracasar. O sea, si es de Dios, puede fracasar si tú no le das de caso a Dios. Si es de Dios, en vez de multiplicación puede haber división. Para que no haya división hay que acompañarlo con oración, con ayuno y con mucho amor. Esas son cosas que no se pueden dejar atrás. El corazón del hombre es fácilmente manipulable, se puede girar, y eso hay que ponerlo derecho, y justo y correcto en el mundo espiritual. Porque si no, empiezan a venir engaños, discordias, incluso entre hermanos. Uno le dice esto a uno y el otro entiende, ese mismo, entiende una cosa diferente, y si esto se lo dice a este y tal, empieza a haber calumnias, divisiones, no hay entendimiento. Si no hay entendimiento, no hay amor, y si no hay amor, no hay nada. Es muy importante de mirar qué se ha hecho en diferentes sitios y en otros sitios, porque esto en Sudamérica también ha pasado. Mirar qué fruto ha dado, ¿no? Estos movimientos evangélicos pentecostales ha dado mucho fruto, porque al final un movimiento donde lo importante es el poder de Dios, hoy en día se le conoce como movimiento pentecostal. Es así. Vale, el Señor nos está haciendo ver el poder de Dios. ¿Es importante orar y ayunar? Sí. Pues eso no lo dejes de lado. Y no orar y ayunar de a ver que cada uno ore y ayune como quiera. No. Reunís, os unís, como el Pentecostés, como Daniel, como el libro de Esther, y oráis y ayunáis durante unos cuantos días, para que luego el enemigo no pueda acceder aquí a las mentes, a giraroslo y a dividiros. Es exageradamente importante. Y este mensaje lo dejo para cualquier surgir, cualquier movimiento, cualquier cuerpo que empiece a crecer, que entienda que detrás del crecimiento hay que cuidar la planta. Y cuidar la planta, cuidar a los hijos, cuidar a los hermanos, cuidar a los padres y los ancianos requiere mucha oración. Si yo vine de un cuerpo donde empezar el año, solamente empezarla, creo que acabas ayunando más, pero bueno, empezabas con 50 días rectos de oración y ayuno, era porque entendíamos la importancia de ello. Es muy importante, porque en Nigeria la brujería es palpable y la brujería también es palpable en España, solamente que tiene corbata, tiene traje, están las leyes, pero está. Entonces, como la lucha no es contra carne y hueso, sino es espiritual, hay que orar, hay que ayunar, hay que velar.
para que la gente no sea engañada. Si eso se deja de lado y empezamos a encantarnos con, me encanto con esto, me encanto con lo otro, me encanto con lo otro, todo lo que se construya se derrumbará. Es lo más esencial, lo más primordial de la clase, o sea, de todo fundamento. Entonces, estamos entrando en una fase, ahora mismo espiritual, esto se ve, de mucha cosecha y de ir a cosechar fuertemente. El Señor está enviando muchos ángeles para hacer ese trabajo. Si no hay oración, no hay ayuno y no hay amor, aunque Dios empiece algo aquí, esto se derrumbará y esto es lo que, otra cosa subirá y es lo que hará. Entonces todo el mundo empezará a hablar de, lo bonito que había sido esto. Podía haber sido esto. Y luego saldrá otro, pero como si nos acompaña. Y luego Dios lo hará con una cosa, un rebrote pequeñito, que ese rebrote pequeñito sí que dominará el país y seguramente el continente. Y este mensaje lo dejo para todos esos brotes que están pasando, porque veo que están pasando muchos brotes, muchos cuerpos, muchos fuegos, muchos movimientos. El mío, o el que yo pude ver ahora, son millones y millones y millones de personas que yo pude ser parte, ¿no? Y es potentísimo. De hecho, yo recuerdo en el 2005, ya en el 2005, era caminar horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas en el recinto. Porque había tanta gente que para volver a tu silla tenías que hacer eso. De hecho, recuerdo perderme yendo al lavabo porque era tan grande el sitio que luego para volver a encontrar a mi madre y a mis hermanos era caminar y caminar y empezar a mirar pasillo tras pasillo. Y esto es abierto con mucha gente. Mucha gente. Claro, eran semanas donde venían 10.000, 20.000, 30.000 personas cada domingo. De esas 10.000, 20.000, 30.000, incluso 50.000, muchas personas daban su vida a Jesús. Estamos hablando de tranquilamente 2.000 personas, 3.000. Se acaban bautizando, siendo llenos del Espíritu Santo y luego les llevaban para una clase donde les discipulaban. Y cuando les discipulaban, les enviaban para la calle y estos, claro, también en la calle aprendían mucho y luego estas personas van a abrir muchas casas, ¿no? Donde se iba compartiendo el Evangelio y luego, claro, esto iba creciendo tanto, que hasta el presidente del país conoce el movimiento. Y si esto puede pasar en un país de 250 millones de personas, que ya os digo que en Europa, por mucho que se piense que hay muchas más personas, no es tanto, porque es que no lo es, eso es mucho. Y se puede extender por países, y de hecho hasta en Estados Unidos tienen un recinto súper grande. Dices, ahora, una cosa sí que pasaba, el primer viernes del mes, Holy Ghost Night se llamaba, ¿no? Tú sabías que iba a haber vigilia, que ibas a orar durante no sé cuántas horas y que no te ibas de ahí hasta que Dios te decía algo que te hacía pasar de aquí a aquí. No te ibas. Ibas a pasar ahí tus horas orando, y por ello mismo yo recibí el Espíritu Santo en mi habitación, porque ya eso era muy claro para mí, a los 13 años. Y empecé a hablar en lenguas a los 13 años. Pero aquí, claro, estaba en España y iba bien con el Señor. No era que no... Siempre tiene el Señor de lado. Siempre sabía que el Espíritu Santo estaba al lado. Yo podía estar en el desierto y estar tranquilo, porque tenía el Espíritu Santo literalmente al lado. Y ya durante los 5 años, ya desde los 18 hasta los 22, ¿no? Que intenté hacer amigos de España, que sí, hice unos cuantos, no os voy a mentir. Intenté mezclarme con la vida de la universidad y el no sé qué, nos daba que había algo que faltaba. Y ya a los 23, cuando ya me dijo el Espíritu Santo, Abraham, ¿no ves que no puedes seguir así? ¿No ves que si me has conocido toda tu vida, no compagina? No compagina, no es posible. O sea, no puedes dejarme ahora.
Y al igual que yo no te fallaré, no te dejaré. Y era verdad. O sea, no tenía sentido vivir sin Dios si es que había mamado esto. Se me hacía raro. Entonces cuando decidí volver, ¿no? Y cuando volví le dije, bueno, ya que voy a tener que dejar todos estos amigos, porque no los considero amigos si no tienen al Espíritu Santo, que es imposible. No es porque sean malas personas, pues que no, es imposible. Envíame unos que tengan hambre. Y Dios, siendo Dios, los envió. Y eso, bien, muy bien. Ahora, con esos, vas a tener que hacer lo mismo. Orar y ayunar. No hay más, no hay escapatoria. Estas oraciones van a durar horas. Y horas se convertirán seguramente en días. Para romper yugos, para que hayan esos milagros de los que se ve en la Biblia. Y para tomar el país o tomar la zona o el país. Yo espero que ambos. Si no, ¿para qué estoy aquí? Entonces, para hacer eso es importante, y dejo este vídeo como testamento, no intentar aflojar y relajar el Evangelio de Jesús. Si eres una persona que ahora mismo no aguanta orando más de 20 minutos y es una oración súper suave, gracias Señor, y tal, empieza a orar de verdad. De verdad. Quédate ahí. Quédate ahí en el lugar secreto. Hoy no salgo de aquí hasta que pase una hora. No salgo de aquí. Quédate ahí. Porque ni Daniel, ni Esther, ni Elías, ni Juan el Bautista, ni David, todas estas personas que conocemos con renombre en la Biblia, llegaron a cumplir el objetivo de Dios en sus vidas con oraciones de 20 minutos. Ya te digo yo que no. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no podíais orar conmigo ni siquiera una hora? Una hora. Jesús estaba indignado porque es que no podían una hora. Y cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Le envió al desierto a orar y ayunar durante 40 días y 40 noches. La Biblia dice que cuando oréis, cuando ayunéis, o sea, de hecho era cuando ayunéis. Orar, la Biblia dice que oremos siempre. Entonces, el ayuno y la oración se tiene que hacer una segunda naturaleza para caminar en la voluntad de Dios, para que podamos ver movimientos que serán de millones de personas. Eso lo quería dejar eso. Entonces, que no se entre en la idea de es que esto solamente lo estamos viviendo aquí, tal, somos especiales y no sé qué. No, sería de necedad pura. Entonces, mirar lo que ha triunfado en otros sitios, también mirar la gente que Dios nos está enviando de otros sitios y aprovecharla. Aprovecharla. Si tenéis personas que tienen la energía, usadlo. No lo desechéis. Porque los más relajados y los más acomodados, los que no oran ni ayunan ni están gordos, ¿de qué os sirve? ¿De qué os sirve? El reino de Dios no tiene tiempo para personas que no van a hacer el trabajo. El reino de Dios no está para eso. El reino de Dios está para guerreros que están dispuestos a levantarse tarde para orar, levantarse temprano para llevar el Evangelio. Ya está. El reino de Dios está hecho para personas que van a tomar dominio. Ahora, ¿tú qué quieres?